Religión y creencias, presentado por Juan Osorio y Óscar Gutiérrez. ¿Qué es la religión? La religión es una cuestión de fe. Se define la fe como la seguridad de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas, donde se incentiva que se debe actuar con la ayuda de la fe, más no de la vista. La religión trata de ideas que trascienden la experiencia humana. Todas las religiones proponen modelos de vida en torno a los cuales la gente puede organizar sus actividades. Por lo general, estos modelos incluyen una cosmogonía, es decir, una historia de cómo fue creado el universo, una teodicea, una explicación de la maldad en el mundo y una amplia visión de la vida ética, es decir, cómo se debe comportar el individuo. Lo sagrado y lo profano. La religión trata de las cosas que sobrepasan los límites de nuestro conocimiento. En este caso sería lo sagrado. Lo profano serían actividades cotidianas normales o cosas como por ejemplo el dinero. En cambio, lo sagrado en un ejemplo en la religión cristiana puede ser una Biblia o la iglesia y demás. Para tener esto mucho más claro, por ejemplo, la línea divisoria que separa lo sagrado a lo profano, los musulmanes se quitan los zapatos antes de entrar a la mezquita a fin de no profanar un lugar sagrado y de culto con las suelas que han pisado la tierra profana. Es decir, van a entrar a un lugar sagrado, el cual para ellos es sagrado, como es la mezquita, donde van a hacer su oración y su petición, pero no pueden entrar con los zapatos, que en este caso sería el objeto que está manchado, por decirlo así, por el mundo profano, por lo terrenal, por lo humano. No puede adentrarse a algo sagrado como es la mezquita en este caso. O de la misma manera, todo hindú debe practicar sus baños rituales, mientras que los judíos observan ritos de iniciación. La religiosidad la, se refiere a la fuerza de los lazos emocionales de una persona con la religión. Consiste en la frecuencia con que se realizan actividades rituales, tales como rezar o ir a la iglesia. Indica el grado en que las creencias religiosas influyen en el comportamiento de un ser humano, es decir, cómo, cómo trascienden esas ideas y esas normas que nos inculca la religión en nuestro diario vivir, en cuanto a ir a una iglesia o no hacer tal actividad porque es un pecado o, por ejemplo, en el caso de los cristianos y otras religiones, la Semana Santa, un Jueves Santo o un Viernes Santo, no realizar cierto tipo de actividades porque se consideran para la norma de la religión un pecado, no comer pescado, no jugar y demás actividades. Las configuraciones sociales de la religión. Existe el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo, budismo y confucianismo. En el caso del cristianismo fue impulsado por el carisma personal de un líder, es decir, Jesús de Nazaret, quien predicó el mensaje de salvación personal. El cristianismo predica una visión única del Ser Supremo como la Santísima Trinidad, formado por Dios Padre, el Creador,
su Hijo Jesucristo, el Redentor, y el Espíritu Santo, la experiencia personal del cristiano de la presencia de Dios. Está también el Islam, que es la palabra de Dios tal como se reveló al profeta Mahoma. Es el reconocimiento de Alá como único Dios verdadero y el de Mahoma como su profeta. En una analogía se podría decir que eh, Mahoma es como el mensajero, como un Jesús en el cristianismo, para darle vida a un Dios, a un ser supremo que va más allá. También el Islam se caracteriza por la oración ritual, la limosna a los pobres, el ayuno durante el mes del Ramadán y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Los musulmanes están obligados a defender su fe. En ocasiones este principio ha justificado guerras sagradas contra los infieles. Pues podemos ver el Islam como es una religión tan arraigada y tan potente en la vida de sus creyentes, porque el hecho de llegar como tal a conflictos mundiales cívicos por una creencia, ya nos da una idea de qué tan fuerte y qué tan influyente es esta creencia para sus devotos, seguidores. También está el judaísmo, que es un concepto peculiar, es la alianza, una relación especial entre Dios y los judíos que les convierte en el pueblo elegido, un ejemplo, un espejo para la humanidad. El cristianismo está más preocupado por la salvación personal, el judaísmo da más importancia al comportamiento moral en este mundo. El judaísmo está compuesto por tres confesiones principales. Los judíos, que son ortodoxos, siguen estrictamente las creencias y las prácticas religiosas y toman solo comida kosher. Llevan ropas tradicionales, separan a las mujeres de los hombres en los servicios religiosos y demás. Estos comportamientos hacen que los judíos ortodoxos eh, s- se tomen como un ejemplo de un conjunto de personas muy arraigadas, muy entradas como tal en su creencia. El asimismo es la confesión más mesiánica y promueve una devoción espiritual más fuerte. El judaísmo conservador se ha establecido como un término medio entre las dos confesiones. Hinduismo no se originó en torno a la vida de alguna persona en particular. El hinduismo tampoco cuenta con escritos sagrados comparables con la Biblia o el Corán, ni concibe a un dios como una entidad específica. Todos los hindúes reconocen una fuerza moral en el universo que impone a cada persona responsabilidades conocidas. Pero un hindú, todas las acciones humanas tienen consecuencias espirituales y una vida auténtica contribuye al desarrollo moral. El karma se manifiesta a través de la reencarnación, un ciclo de nuevo nacimiento que sigue a la muerte, por el que los individuos renacen en un estado espiritual correspondiente a las cualidades morales de su vida anterior. Pues en esta creencia podemos ubicar que se cree en la reencarnación y es muy importante el concepto de moral que se lleva a través de la vida, ya que va, te va a perseguir, por decirlo así, por toda la vida, valga la redundancia, venidera después de tus muertes.
El budismo, animados por el carisma personal del Buda, sus seguidores difundieron su doctrina, el Dhamma por la India. La ética budista se recoge en cinco conceptos: no matar, no robar, no mentir, ser casto y no beber alcohol. Los placeres del mundo son reales, por supuesto, pero los budistas contemplan estas experiencias como transitorias, no fundamentales. La doctrina del Buda está ligada a que los viajes de Buda en una sociedad castigada por la pobreza. Buda rechazó la riqueza como la solución al sufrimiento y de un modo opuesto argumentó que el materialismo inhibe el desarrollo espiritual. La respuesta de Buda para los problemas del mundo reside en que las personas persigan su transformación personal y espiritual. Es decir, que esta creencia nos invita a sus seguidores eh, a ver más allá de lo material, a lo espiritual y personal, a lo moral, a rechazar la riqueza si no viene dentro de su ética y no se clasifica como correcto dicho acto. Por eso el Buda, porque como nos dice, rechaza la riqueza como la solución al sufrimiento. Por último, en esta presentación serían las religiones chinas y el confucianismo. Confucio animó a los fieles a que permanecieran plenamente integrados en el mundo siguiendo un estricto código de conducta moral, lo que le permitió implicarse en la cultura tradicional china. Un concepto central en el confucianismo es el yen, que significa calidad de lo humano. En la práctica implica que las personas deben subordinar sus intereses personales a los principios morales. La familia del individuo debe mantener la lealtad y la consideración hacia otros. De igual modo, las familias deben conocer y cumplir sus obligaciones hacia la comunidad más amplia. De esta manera, las distintas obligaciones morales vertebran el conjunto de la sociedad. Bueno, continuamos con la religión en la sociedad moderna. En primer lugar, para empezar, con esta frase que se encontraba en la lectura, algunas personas de firmes creencias religiosas pueden sentirse inquietas ante la perspectiva de que los sociólogos examinen desde el punto de vista científico lo que ellos consideran sagrado. Para muchísimas personas de diferentes religiones es difícil asimilar el hecho de que les estén cuestionando sus creencias, que les estén cuestionando lo que para ellos es algo sagrado, que es algo, es una verdad absoluta, de que debe seguirse al pie de la letra. Entonces, para ellos es algo inaceptable, de cierto modo. Bueno, y para empezar, en primer lugar, en cuanto a la religión en la sociedad moderna, decimos que se encuentra en un segundo plano. eh, la sociedad, digamos que ha pasado a como no darle tanta relevancia y como no darle tanta importancia, sino que más que todo ha pasado a temas de tolerancia y respeto. Digamos que las generaciones venideras, las generaciones más recientes, han venido con ese tipo de pensamiento, de respetar lo que los demás deciden, de respetar los ideales que los demás tienen, siempre y cuando no estén afectando a los demás seres humanos. Pero digamos que si nos centramos en cuanto a cada religión, podemos ver que de cierto modo tratan de invadir, ¿no? Como de invadir la sociedad en cuanto a sus creencias, dándolas como una verdad absoluta. Pero digamos que hace muchos años no funcionaba así, funcionaba de una manera distinta. Entonces, digamos que es fundamental ir como a este factor histórico. Entonces, desde siempre, y está en la historia, se puede dar cuenta de ello, que muchas de las religiones en su avaricia y conquista de nuevos adeptos, de nuevos creyentes,
digamos que impusieron sus creencias o querían, esa era la intención, imponer sus creencias. Entonces, en algunas ocasiones, de forma violenta, eh, imponiendo digamos que en los nuevos adeptos, eh, como un desarraigo, como quitar totalmente cualquier tradición o cualquier cultura practicada con anterioridad, lo que podíamos ver en las diferentes conquistas digamos, de algunos países europeos, Inglaterra, España, Portugal, etcétera, que llegaron a América, digamos, a todo el continente americano, a imponer sus creencias religiosas a los indígenas, haciéndolos despojarse básicamente de todo lo que ellos conocían como su cultura propia, todo lo que ellos venían practicando desde hacía muchísimo tiempo. Y digamos que de cierto modo, estas religiones lo que tratan, digamos que las religiones lo que tratan es desprestigiar todo lo que conocían antes. Entonces, digamos que algunas religiones van a los demás, digamos a los no creyentes, con esas ideas, ¿no? De tratarlos de ver de que el estilo de vida que llevan, tratarlos de que vean de que la forma en la que están realizando las acciones, sus cosas, no es una forma correcta, no es del todo correcto y por lo tanto deben perfeccionarlo y la forma de ese perfeccionamiento es yendo hacia el camino de esa religión, que es básicamente como estas religiones se establecen. Y digamos que de cierto modo hacen que su palabra se radique como en una verdad exclusiva y no como una perspectiva más de la vida, una forma de asimilar el mundo o entre otras cosas, sino que más que todo lo ven como lo tratan de mostrar como eso, como una verdad absoluta, que eso es lo que rodea al mundo, lo que rodea al universo y no hay más. Digamos que en cuanto a a este factor histórico, em, pues como ya lo había mencionado, la imposición de pensamiento y por consiguiente acciones, entre unos ejemplos, digamos, lo que quedó datado en la historia como la Inquisición y las Cruzadas, no vamos a tocar mucho a fondo, pero más o menos por encima. Entonces decimos que la Inquisición, la Santa Inquisición, eh, que duró bastantes siglos en Europa, que estuvo en bastantes países presentes, Francia, España, Italia, etcétera. Y digamos que la idea de esta Inquisición era combatir la herejía, básicamente. Aquella persona que se alejaba de la fe. Entonces, esa era una persona hereje y esa era la idea, el objetivo, combatir ese tipo de pensamiento, ese tipo de creencia. Em, Eran sometidos a bastantes torturas, muchos de ellos eran acusados como homosexuales, brujas, blasfemos, etcétera, sometidos a diferentes torturas hasta lograrles sacar algún tipo de confesión y tratarlos de volver al camino o quitarlos básicamente del camino. Em, en cuanto a las cruzadas, fueron pues guerras religiosas, fueron impulsadas también por la Iglesia Católica. Y digamos que el objetivo principal era recuperar, era volver a la cristiandad un sector de Europa, que era hacia la parte oriental, hacia la parte oriente de Europa, que estaba bajo el dominio del Islam. Entonces para ellos era terrible el hecho de que el Islam estuviera dominando esta parte, esta región de Europa, y no ellos como religión dominante. Ellos querían ser la religión dominante, imponiéndose básicamente a las manos. Maneras de entender la religión. Saltamos a otro punto. Podemos decir que la religión es una fuerza multivalente y no podemos reducirlo únicamente a religiones buenas o malas, sino ver aquellos agentes que hacen parte de ello y debemos tomar más en serio las justificaciones que se esconden detrás de las religiones, ejemplo, el machismo. Entonces, básicamente lo que nos dice este pequeño fragmento es no
no basarnos en que únicamente esta religión sí es buena o esta religión sí me conviene o no me conviene, sino que más que todo fijarse al tipo de ideales, tipo de comportamientos que tienen las personas, que en muchos casos tratan de ocultarlo, de justificarlo tras de la religión, como viene siendo lo que es el machismo. Entonces, el machismo en la religión básicamente se trata de una dominación. Es bastante discriminatoria en contra de las mujeres, las niñas, los niños. Es muy homófobo. eh, digamos que es basado en la masculinidad sagrada como fundamento de la inferioridad de las mujeres y el dominio por parte de los hombres. Eh, entonces es por voluntad divina y conforme al orden natural, porque entonces así está establecido en la Biblia que Dios primero creó a Adán y luego a Eva, y a Eva la sacó de la costilla de Adán, entonces el hombre es primero y es quien debe tomar el control. Estas son las justificaciones que toma el cristianismo, digamos que mayormente. Em, Hay una frase que dice una feminista, una pensadora feminista que se llama Mary Daly. Dice, si Dios es varón, el varón es Dios. Entonces, lo que quiere decir es que el patriarcado religioso legitima, refuerza y prolonga totalmente digamos que el dominio masculino sobre el temas sociales, políticos y económicos. Los diferentes religiosos critican la teoría de género. Digamos que, bueno, saltamos a otro punto. Digamos que no reconoce ningún carácter científico y digamos que eh, enseñar o mostrar a los demás que somos personas libres y que tenemos formas diferentes de pensar, que debemos desarrollarnos en cuanto a una libre personalidad, entonces es considerado ideología de género y viene siendo como básicamente como una bomba atómica, como lo peor, que se van a corromper los niños, se van a homosexualizar, etcétera. Un montón de, de situaciones bastante, podría decirse bastante exageradas. Eh, digamos que condenan cualquier tipo de movimiento feminista, porque dice que va en contra de las leyes de Dios, eh, se oponen a los derechos sexuales y reproductivos, son contrarios a la educación afectiva sexual en las escuelas. Básicamente están en contra de muchísimas cosas. Las religiones no suelen reconocer a las mujeres como sujetos religiosos, morales y teológicos, sino que más que todo los reducen a objetos. Ninguna religión es feminista. No, no conocemos religiones que sean feministas, la verdad. Em, digamos que ninguna de ellas se ha reconocido la libertad individual de cada una de ellas. Entonces, digamos que su papel prevalece un poco. Digamos, pero hay unas que son más duras que otras, ¿no? Entonces hablamos del islamismo, que es mucho más duro, es mucho más severo con las mujeres, que es terrible que no se tapen la cara, el cabello, eh, que no se escondan los tobillos, básicamente tienen que salir con unas vestimentas bastante exageradas, bastante, sí, podría decirse exageradas, porque así lo establece sus creencias religiosas y así está establecido desde hace muchísimo tiempo y así es como debe ser, porque está dominado básicamente por eso, por un patriarcado. Em, el judaísmo ortodoxo también vemos una situación bastante similar en cuanto al tema de los rabinos, que las mujeres básicamente son sometidas a lo que ellos digan, solamente tienen intimidad con fines reproductivos, son personas, no pueden planificar, no pueden, digamos que básicamente eso, y tienen que dedicarse exclusivamente a tareas del hogar. Varios ejemplos de estos rituales celebrados, por ejemplo, en la Biblia, citados en la Biblia, decimos Timoteo 2:11, en gran manera.
multiplicaré tu dolor en el parto, con dolores le darás a luz dos hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Otra vez, digamos que prevaleciendo de los derechos de, digamos que por debajeando muchísimo el hecho de ser mujer. Em, y hay un sinfín de ejemplos en la Biblia. Digamos que no todas las religiones, digamos que el cristianismo no es tan, se toma tan en serio ya algunos de estos versículos porque son muy tradicionalistas, muy conservadores, demasiado de cierta época, pero de cierto modo tratan de predicar, de mostrarle a la iglesia, a los creyentes, de que son las mujeres quien debe someterse a sus maridos, de que una mujer no puede tomar las riendas del hogar, la economía, etcétera. Esto no solamente sucede en el cristianismo, también sucede en el hinduismo. Hay una frase en el hinduismo que dice que reencarnarse como mujer en él significa que en una vida anterior se falló mucho y hay algo que purgar. Entonces, como por castigo, naciste mujer porque en una vida anterior cometiste un error, según el hinduismo. Para las mujeres viudas, no, ellas no son en algunas partes de India, porque esto ya es una práctica ilegal, pero digamos que en unas partes donde el gobierno no es muy cercano a este sector de la población, las mujeres viudas son enterradas en la misma tumba donde fue enterrado su marido. Algo que no tiene mucho sentido. Digamos que las tres religiones monoteístas, hablamos de las religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islam, eh, de cierta parte, eh, digamos que acaparan eh, la mayor crítica por discriminación. Digamos que hay unas que son más fuertes que otras, como lo decíamos en el islam. La prohibición de salir a la calle sin cubrirse es como un repudio, es una prohibición absoluta. Incluso en países como en Egipto, algunas mujeres reciben condenas supremamente altas por mostrar el escote, eh, religiones en las que se les permite a los hombres tener hasta 5 esposas y todas deben ser leales a él y, y deben encargarse del hogar, etcétera, etcétera. En cuanto a, bueno, llegamos hasta este punto que dice desigualdad, conflicto y religión. En primer lugar tenemos el rechazo. Eh, en la mayoría podemos ver rechazo hacia la comunidad LGBTI, el feminismo, el aborto y las personas que celebran sus diferentes libertades fuera de la iglesia. Digamos que dentro del cristianismo se dice mucho el tema del libre albedrío, que cada persona es libre de decir qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere hacer con su vida, con sus decisiones, sus creencias, etcétera, pero que si decide el libre albedrío está condenado a un sufrimiento eterno. Entonces, digamos que es como o sigues a Dios o te condenas. Punto. El rechazo hacia la comunidad LGBTI, perdón, eh, también muy estructurado en basarse en cuatro pasajes de la Biblia que vienen de unas traducciones erróneas, de unas traducciones supremamente antiguas, que es un tema bastante amplio. em, de libros hebreos y griegos supremamente antiguos que el descifrar el lenguaje es algo muy difícil, que para los traductores más expertos en este tipo de lenguaje ha sido supremamente difícil descifrar qué es lo que quieren decir estos versículos, pero entre los años finales de 1800 y empezando 1900 empiezan estas traducciones variadas, básicamente condenando eh, las relaciones entre parejas del mismo sexo sin algún fundamento, simplemente porque sí. Eh, en cuanto al aborto, eh, feminismo como ya lo mencionábamos, digamos que básicamente estos libros, estas religiones, lo que hacen es querer someter a la mujer, entonces una sublevación de ellas es en contra de estos libros sagrados, en contra de lo que Dios dice. Y bueno,
La segunda parte que dice machismo, ya se mencionó. En esta parte que dice juzgar, creerse moralmente en la potestad de condenar a personas a vida eterna o sufrimiento eterno, cosa que tienden a hacer muchísimo las religiones, eh, porque simplemente consideran que su verdad es una única verdad. Entonces, si tú no sigues esos lineamientos, esos comportamientos, esas formas de vida, entonces estás condenado a una vida en el infierno, básicamente. Y en cuanto a la ciencia, se encuentran en desacuerdo en cuanto a hallazgos científicos, justificaciones científicas, eh, pruebas en métodos anticonceptivos, medicamentos, vacunas, etcétera. Hay personas que prefieren morirse antes de ir a un médico simplemente por sus creencias religiosas, porque consideran que entonces es el tiempo de Dios y Dios decidió que hasta ahí iba a llegar. Son algunas de las creencias que de cierto modo lo han llevado al fanatismo. Y la intromisión en la política, con el objetivo de distraer a la población de las desigualdades sociales o las diferentes realidades. Y bueno, en este punto ya vemos los agnósticos ateos y humanistas. En primer lugar, quienes no niegan, los agnósticos, quienes no niegan ni aceptan la creencia de un ser superior, sino que la cuestionan. En segundo lugar, los ateos, que son aquellos que por medio de la ciencia buscan refutar cualquier creencia divina. Y por último, los humanistas, aquella corriente que se centra más al ser humano y a sus valores. Digamos que estas tres comunidades están muy basadas en esa libertad de expresión, pero que de cierto modo para las religiones, para las personas religiosas, son como los enemigos, son personas herejes, son personas que están descarriadas, que deben volver al camino, que están poseídos, etcétera, porque simplemente no se aferran a unas creencias que ellos consideran como una verdad única, como una verdad que debe ser y ya. Por último, y ya para finalizar, los miembros de la secta se aferran rígidamente a sus propias convicciones, a la vez que desacreditan a lo que otros consideran verdadero. Ya con esto sería todo. Muchas gracias.